¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a establecer una diferencia entre la utopía y la distopía. Para ello nos vamos a basar en dos libros. Uno es de reciente publicación, lo tengo aquí conmigo, se llama Soñar de otro modo. Ahí veis el autor, Francisco Martorell, y el subtítulo La reinvención de la utopía. Un libro estupendo. Y el segundo de los libros es también del mismo autor, se publicó hace un par de años y se llama Contra la distopía. Entonces, ambos nos van a ayudar a componer estas diferencias. Veis que vamos a citar en el texto a otros autores también, pero vamos, estos dos libros yo diría que son esenciales. Si os interesan, os dejo enlaces en la parte inferior a cada uno de ellos. Pues nada, comenzamos. Debemos partir de dos tópicos que no son ciertos. El primero es que la utopía es optimista, mira al futuro con un horizonte que ya se encuentra decidido. Para nada se trata la utopía como algo fatalista. El futuro puede ser mejor, depende de nosotros, de las decisiones que seamos capaces de adoptar. Aunque las posibilidades sean pocas y frágiles, es posible agarrarse a ellas y finalmente ganar. Se ha asociado al utópico como una persona peligrosa, se le trata como un iluso, inmaduro, irresponsable. En otros casos, al tratar de imponer su idea, se le trata de autoritario e intransigente. La utopía tiene que ver con el deseo de un mundo mejor, una idea que puede irse renovando, aún dentro del escenario utópico. Se hace presente al experimentar la realidad, deseando que ésta fuera diferente, imaginando qué pasaría si no existiera el sufrimiento, la frustración o la indignación. Quizás todo esto tiene que ver con lo que indicaba Agustín Fernández Mayo en su libro La fuerza de la multitud, cuando dice que al ser humano, desde que tiene conciencia, como ser inteligente, le falta algo. Y esa falta trata de cubrirla de todas las formas posibles, quizás representadas en la actualidad con el consumo. Pero esa idea de llenar la falta puede asociarse con la utopía. Ernst Bloch decía que hay que superar la nostalgia fundamental del inconsciente freudiano y sustituirla por la esperanza. Habría que desencantar el presente de las situaciones alienadas, pero también desencantar el pasado de las situaciones petrificadas. Hay que hacer que nuestros sueños sean salvajes, inflamados, apetentes, dionisíacos, revolucionarios. Hay que atreverse a soñar alto y claro. Bloch llamará a todo esto el espíritu de la utopía, un arte de los sueños despiertos. Karl Mannheim decía que la utopía consiste en proyectar la imaginación fuera de lo real, a otra parte, que en realidad es ninguna parte. Si la ideología preserva la realidad, la función de la utopía es ponerla en cuestión. La utopía sería la expresión de todas las potencialidades de un grupo que se encuentran rechazadas por el poder existente. Se trata entonces de un ejercicio de imaginación para pensar una otra cosa de ser, en lo que tiene que ver con lo social. Ahora, habrá que preguntarse si no queda solo en eso, en un ejercicio de imaginación que no trasciende más allá de un pensamiento cargado de nostalgia. La utopía viene de Tomás Moro y podríamos hacer un análisis etimológico de la palabra, como apunta en su libro Francisco Martorell. Estaría compuesta por topos, que significa lugar, pero lo que ha hecho es modificar su prefijo u, que no existe en griego. Lo más cercano sería el prefijo ou, que expresa negación, y la partícula eu, próxima al concepto de bueno. De todo esto que acabamos de indicar, se deduce que el sentido etimológico de utopía sería lugar bueno que no existe. La mayoría de las novelas utópicas narran lo siguiente: las vivencias, contadas en primera persona, del visitante que llega por accidente a una civilización metropolitana desconocida. Un estado muy presente regula la existencia, pensando en el interés colectivo, valor cuya custodia ha conducido a la abolición de la propiedad privada.
secundado por las tecnologías asombrosas, que proporcionan unos niveles de comodidad y prosperidad sin precedentes. Si nos ponemos a pensar sobre este último párrafo, en el tipo de Estado que se ha establecido y también si este Estado es capaz de satisfacer las necesidades que demandan los ciudadanos, sobre todo en la época actual, ya que, fijaros, Ernesto Castro, por ejemplo, en su libro Ética, Estética y Política, dice que el modelo de organización social óptimo será aquel que satisfaga de un modo máximo la aspiración del ser humano al reconocimiento como individuo con cierta singularidad inter pares. Conviene recordar, nos dice Fernando Castro en su libro Sin escapatoria en el planeta de los simios, que la utopía se manifiesta en las formulaciones primigenias, como una forma de relato, de viajes exóticos o como la experiencia de viajeros al futuro. La utopía de Tomás Moro, por ejemplo, en la Tierra aparece rodeada siempre por el océano, como el ámbito privilegiado de la mediación política. Miguel Abensur, por su parte, señala que la democracia es la base para pensar en la utopía, que la democracia fue el origen de la utopía, lo mismo que, por ejemplo, el sufragio universal, la sanidad y la educación pública, los derechos de la mujer, la división de poderes, el divorcio, las prestaciones por jubilación o desempleo, la reducción de la jornada laboral y, por ejemplo, la libertad de prensa. Muy pocos tomaron en serio dichas reclamaciones cuando determinadas utopías las concibieron. Los poderes y las masas las consideraron delirantes. Nada de esto sería posible en un régimen autoritario, donde los ámbitos de libertad, pensamiento y reivindicación quedan completamente anulados. Por eso, por ejemplo, ni el régimen soviético ni el régimen nazi dejan ámbitos para la utopía. Enzo Traverso nos dice en su libro Melancolía de la izquierda que a largo plazo las sociedades humanas no pueden subsistir sin utopías. Apunta Tommaso Campanella que la melancolía y la utopía se atraen y se aborrecen mutuamente. Por su parte, para cambiar, la distopía es pesimista. Sirve para desalojar a la utopía del foco mediático. Supone el reemplazo de la esperanza de un futuro mejor por el miedo a un futuro peor. Las guerras mundiales, las crisis económicas, el peligro nuclear, la despersonalización urbana y los totalitarismos cimentaron un imaginario sombrío e incrédulo frente a la idea de progreso político. Para beneficiarse del apelativo distopía, la novela aspira a emitir una reprobación inmediata contra la utopía. Es decir, advertirnos de que el cumplimiento de los sueños utópicos traerá consigo la peor pesadilla. Si no fuera así, catalogaríamos de distopías a las utopías escritas hace más de 50 años, dado el rechazo que sus civilizaciones ideales motivan. De la misma manera, ha de reproducir los tropos de la utopía y versar sobre una comunidad compleja y avanzada sita en la ciudad. Si, de acuerdo con este criterio, las civilizaciones distópicas calcan a las utópicas, ¿dónde estaría la diferencia? Pues en la perspectiva del discurso, no en su contenido. La distopía literaria moderna también mantiene que la utopía conduce al totalitarismo. La utopía necesita de la distopía para descubrir sus potenciales derivas totalitarias o escapistas y revertirlas y aclarar que ni es el socialismo real ni es la tierra de jauja. En ese mismo sentido, la distopía necesita de la utopía para que su ataque al poder, o si queréis al utopismo descarriado, se complete con alternativas a los susodichos. Lamentarse no basta. El hecho de la preponderancia actual de la distopía concluye con la ausencia de alternativa al capitalismo. Con el comienzo de la Guerra Fría, la desutopización de las imágenes todavía había una alternativa oficial al modelo capitalista y, si queréis, abundantes futuros hipotéticos políticamente radicales, como, la internacional situacionista y ciertas corrientes existencialistas que mantenían encendida la llama de la teoría utópica.
Pese a encontrarse de capa caída en la esfera literaria, la utopía continuaba operativa en las escuelas filosóficas y políticas sin que la abrumadora cantidad de distopías le restara margen de maniobra. Y es que este punto es importante. Para los jóvenes del siglo XXI, educados en el rechazo de dicho episodio, ellos no perciben nada inquietante en la falta de alternativas políticas al régimen reinante. Jamás han conocido ningún otro. No han conocido otra cosa que el libre mercado. Que sea este el único modelo de organización económica les parece algo aproblemático, dando por sentado que es así. A sus ojos, el capitalismo resulta igual de natural que la ley de la gravedad o la salida diaria del sol. Constituye el horizonte de sentido y de lo pensable, es decir, la condición tácita de posibilidad. No hay alternativas al capitalismo porque la imaginación política ha colapsado. Y también al revés, sin alternativas ni pericia para imaginarlas, medra la impotencia, sacudida que refuerza a las otras dos contingencias. Junto a ello tenemos al miedo, con la que está cayendo desde el año 2001. Más de una persona estimará comprensible que nos sintamos impotentes y que la distopía controle el cotarro. Llamamos distopía al género político de la ciencia ficción que describe con detallada intención crítica la estructura de sociedades imaginarias del porvenir peores que la nuestra y nacidas de aquella en la que viven los lectores o los espectadores. El trabajo utópico es soñar y estimular la imaginación y la conciencia de la humanidad. El trabajo distópico es echarle un vistazo a los sueños, buscar defectos, tratar de imaginar lo que podría salir mal. Muy bien, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que os haya gustado. Os vuelvo a recomendar que echéis un vistazo a los libros, ¿vale? Soñar de otro modo y Contra la distopía de Francisco Martorell. Ya sabéis que tenéis los enlaces en la caja. Y nada más, dejar un like o bien ya sabéis que si os gusta este vídeo, por ejemplo, hay diferentes formas de colaborar con el canal, haciéndose miembro, dejando un super thank, comprando alguno de los libros que tenemos publicados. Os mando un saludo a todos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.